o como lo que somos. El pasaje es el mismo que llevamos 3 semanas estudiando. Se encuentra en Efesios capítulo 5, del 1 al 7, y le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que él venga. Y mientras él viene, no sé si Gerardo, tú anunciaste acerca del cable. Ok, el cable. Tuvimos que cambiar el cable de audio para la cámara, Entonces yo les ruego, esas sillas donde ustedes están sentados aquí en el centro del santuario, se enganchan unas con otras, ¿verdad? Pero por favor, no enganche su silla. Lo que queremos evitar es que no caiga la pata de la silla, las patas de la silla sobre ese cable, porque lo mordemos y se arruina el cable. Muy bien, hermano, vamos a orar puestos de pie. Testing. It's going on. Go ahead. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en la tercera semana en nuestro estudio por el libro de Éfesos, capítulo 5, comenzando en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, que podemos reunirnos aquí y ahora tenemos el privilegio y la bendición de poder abrir tu palabra y aprender de sus páginas. Pedimos, oh Dios, que hoy nos hables a cada corazón y, Señor, que siempre estemos dispuestos a abrazar tu palabra y a recibirla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que ustedes se sientan, también se me olvidó mencionar que el próximo domingo vamos a lanzar un nuevo ministerio de Junior Ushers aquí en nuestra iglesia. Junior Ushers. Sí, el hermano Benjamín Díaz nos oyó decir un testimonio acerca de una iglesia que visitamos y ellos tenían personas jóvenes que nos ayudaron a encontrar el santuario y nos ayudaron a acomodarnos y yo dije, oye, qué bueno. Yo lo dije una sola vez y bueno, nació en el corazón de nuestro hermano Benjamín. Él investigó y hay una compañía que vende algunos artículos de ayuda para ese ministerio. Hoy tuvimos la primera reunión con los jóvenes. El próximo domingo, cuando usted venga, usted va a ver que hay algunos muchachos jóvenes. El próximo domingo van a ser unas jovencitas que van a tener their vest on, su chapa que dice Junior Usher, y le van a ayudar a acomodarlos en el parqueo y también aquí en el santuario. Yo les pedí a los muchachos que van a participar de este ministerio que sonrían. Tú sabes, y es bueno tropezar con una persona así que está contento y que, oren por estos muchachos. Este ministerio es para ellos, de ellos y para ellos y es para todos nosotros también. Y ellos nos van a ayudar también una vez al mes, el segundo domingo de cada mes. Hoy no, pero el próximo mes ellos van a recoger las ofrendas aquí en la iglesia y le vamos a dar la oportunidad para que ellos sirvan al Señor así. Muy bien, mis amados hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros, su pueblo, a quien Él escogió y nos redimió con el sacrificio de su Hijo?
pues claro que Él va a pedir algo de nosotros. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros? Bueno, lo que Él siempre ha pedido. ¿Qué pide el Señor de mí? Bueno, si usted se da cuenta, en el libro de Deuteronomio, después que Dios libró a los israelitas de su esclavitud allí en Egipto, Él les da, pues aquí en este pasaje, Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 21, lo que Él pedía de ellos. Fíjate, el pasaje dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos y que te prescribe hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Vimos esto la semana pasada. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres, escuche bien, solamente de tus padres, los padres israelitas, se agradó Jehová para amarlos. ¿Se están dando cuenta? Dios decidió que Él iba a amar a ese pueblo que Él formó de los hijos de Abraham. Sí, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, Dios pasó por alto a todos los pueblos, a todos los pueblos nuestros, dicho sea de paso, en esa época. Y decidió solamente escoger a Israel, manifestarse a ese pueblo, darle sus leyes a ese pueblo, bendecir a ese pueblo, amar a ese pueblo. Y bueno, ¿qué pide Jehová entonces de su pueblo? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Sigo leyendo. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, a bribe, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas, grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, Dios es justo, Él es bueno, nos bendice a nosotros, su pueblo. Él también nos escogió a nosotros para esta salvación. Y entonces, ahora que estamos en Cristo, entonces nosotros también debemos de preguntarnos, ¿qué pide Dios de nosotros? Bueno, el pasaje que venimos 3 semanas estudiando nos dice lo que Dios pide de nosotros. Muy parecido, Dios no cambia, a lo que Él le pidió a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que Dios nos pide, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar el Dios que nos amó y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros abandonemos los pecados que eran comunes entre nosotros antes de conocer a Cristo. Bueno, ustedes saben que le hemos dedicado, y bien que sí, que tuvimos que dedicarle 2 semanas estudiando el pecado que siempre encabeza todas las listas de los pecados que Dios quiere que abandonemos. Oiga, señores, pasamos 2 semanas estudiando
ese pecado. Tengo buena noticia para ustedes hoy. Ya no vamos a hablar de fornicación. No, ya está bueno, ya 2 semanas. Hoy vamos a hablar de peores cosas. Yes, prepárense. Sí, a la lista de los pecados que el cristiano debe evitar y nunca se debe ni siquiera nombrar entre los cristianos, está también, bueno, la fornicación que ya tratamos, pero fíjate, toda inmundicia o avaricia. Fíjense, el hecho de que Pablo unió la fornicación, esta es una conjunción, y toda inmundicia, estos 2 pecados, esto indica que aun cuando estos 2 pecados son diferentes, pertenecen a la misma clase. Así que todavía pensando en este pecado, pero hoy nos habla acerca de la inmundicia. En el Nuevo Testamento, fíjese, la palabra inmundicia se usa casi siempre en un sentido moral. La inmundicia es inmoral. Toda inmundicia debe entenderse en el sentido de toda clase de impureza o indecencia sexual. En otras palabras, lleve la fornicación a su expresión más grosera y asquerosa, indecente, y lo que vas a encontrar es la inmundicia. Inmundicia. Fíjate, inmundicia es una sola palabra, pero que abarca una larga lista de actividades indecentes relacionadas con la sexualidad humana. Y es por eso que Pablo dijo toda inmundicia. ¿Ve? No es una sola cosa, varias. Toda clase de inmundicia es lo que debemos de evitar. Ahora, noten también conmigo algo importante, que el apóstol Pablo no describe a lo que él se estaba refiriendo con la palabra inmundicia. Él no la describe, no añade más, sino solamente la pone dentro de la clase de pecados que no se debe nombrar ni una sola vez entre nosotros los cristianos. Pero tiene que haber una razón. ¿Por qué el apóstol Pablo no desarrolló una lista de lo que Dios considera que es inmundicia? Les doy una opinión. Creo que la razón por la cual Pablo no describe lo que se considera como inmundicia, y es debido a que no sería apropiado que en la santa palabra de Dios se encontrara una lista de las actividades sexuales que pudieran encontrarse dentro de lo que Dios considera que es o sería inmundicia. No, you don't want to know. You don't want to know. ¿Verdad? Digan amén. Pero ustedes y yo, algunos, la mayoría, que fuimos paganos antes de conocer a Cristo, yo creo que usted y yo no necesitamos una descripción. Digan amén. No. Maybe you were un pagano de eso no tan malo. Todos éramos malos. Pero yo sé que aquí habían otros paganos igual que lo fuimos nosotros. Enseguida, yo creo, nos pueden venir a nuestra mente cosas del pasado que ahora estamos tratando de olvidar. Y nos da vergüenza hablar de esas actividades del pasado, inmundicia. Porque te digo, lleva la fornicación a su expresión más grosera, asquerosa e indecente, y lo que vas a encontrar es inmundicia. Te digo
te dije que íbamos a hablar de peores cosas. La inmundicia es lo peor de la expresión sexual humana, mis amados. No vayas a pensar que es una cosita ligera. No, no, por eso no la describe, por eso no. Yo me alegro que Pablo no puso una lista de lo que significa inmundicia, porque entonces muchos de nosotros aquí estuviéramos siendo atravesados por la espada de la palabra de Dios y saliéramos hoy botando sangre por todo el pasillo. Pero anyway, avaricia, noten, o palabras deshonestas. No, ¿dónde está la avaricia? Ay, caramba, ¿por qué se me olvida? ¿Tú ves lo que nos está pasando en los años dorados? Yes, se me olvidó poner lo que es avaricia. Pero fíjate, la avaricia se traduce de una palabra griega que fue traducida en Efesios capítulo 4, versículo 19, por avidez, que significa tener más, tener más. Así que la avaricia a la cual Pablo se refiere, fornicación, inmundicia y avaricia, pues tiene que ver con adicción al sexo. Y ustedes quizás les cuesta trabajo, quizás a algunos, de pensar que una persona pudiera estar enviciado. Pero créanme que hay personas con las cuales nosotros tropezamos todos los días, que eso es lo único que ellos piensan, porque están enviciados. Nosotros tuvimos la oportunidad durante la época que tuvimos que cumplir ciertas horas de práctica en consejería, tuvimos que lidiar con personas que estaban enviciados con el sexo. Yes. Entonces, eso no vale ahora que somos cristianos. Así que primero, Pablo trató con actividades que no convienen, que no se debe mencionar entre los cristianos. Ahora el apóstol Pablo enfoca la comunicación de los cristianos, el hablar del cristiano. También tiene que haber un gran cambio en la forma en que nosotros nos comunicamos, cómo hablamos. Hay cosas que no debemos de utilizar, palabras que no debemos de utilizar. Y aquí en el versículo 4 se mencionan otro grupo de pecados que se deben evitar. Y son las palabras deshonestas, que no tienen nada que ver con decir mentiras, sino que en English es filthiness, cosa sucia, ni necedades, ni truanerías, que no tienen nada que ver con truenos, jóvenes. No es los truenos, no, es otra cosa. La versión Dios habla hoy interpreta el versículo 4 de Efesios 5 diciendo, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Yes. Estos pecados igualmente ni siquiera se deben nombrar entre los creyentes. No se debe oír a un cristiano utilizando este tipo de lenguaje. Ahora, todos nosotros venimos hoy a la iglesia con nuestros trajes santos del domingo, ¿no es cierto? Y yo nunca he oído a un cristiano aquí dentro de la iglesia decir una mala palabra. Ni uno. Y me alegro. Oye, pero ten cuidado. En tu casa, en la escuela, en tu trabajo. Y si tú trabajas, por ejemplo, en el trabajo que tiene Gerardo y Manuel Castillo, esa gente en construcción son la gente de boca más sucia que yo he oído en mi vida. ¿Verdad, Milton? Ay, my goodness. Yeah. Oh.
Pero hermanos, déjame decirte que nosotros que somos padres, tenemos hijos todavía que nos están viendo a nosotros. Cuando un padre o una madre cristiana habla con esa suciedad en su casa, ¿tú sabes el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos diciendo, my dad is a fake Christian. Él dice una cosa, pero en la casa hace otra. Entonces, ve, le estamos dando un ejemplo muy malo a nuestros hijos. Así que tenemos que controlarnos, amados. Y yo creo que muchos utilizan este tipo de lenguaje por costumbre. Tenemos que perder la costumbre y no utilizar palabras así. ¿Quién quiere escuchar a un cristiano hablando así? No. Ahí está la avaricia. Wrong place. Bueno, y ahí está de nuevo el versículo que ya tratamos. La palabra traducida por palabras deshonestas, en este versículo no está hablando de decir mentiras, sino que palabras deshonestas se refiere, el texto griego se refiere al lenguaje indecente, vergonzoso y posiblemente a relatos o cuentos sucios. La idea significa conducta indecente u obscenidad. Entonces, tenemos que limpiar nuestra boca, mis amados. Las necedades incluyen no solo la vulgaridad, sino también las tonterías y los chistes de doble sentido. No. La palabra griega significa conversación insensata y sugiere que quienes bromean sobre cosas impuras y en general participan en conversaciones degradantes demuestran que son insensatos. Las truhanerías, fíjese, deben entenderse como bromas groseras o gestos indecentes o obscenos, gestos. En Proverbios leemos que el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Not good. No. Ahora, yo pude sacar mi licencia de conducir cuando yo tenía 14 años. Eso es una locura, ya lo cambiaron. Pero en Luisiana tenían unas leyes muy liberales. Los jóvenes podían sacar su licencia de conducir a los 14 años. Eso fue un error. Y los jóvenes se estaban matando en accidentes antes que los políticos se dieran cuenta, oye, tenemos que subir esa fecha. Y ahora creo que es a los 16. You could get your permit. Y después puedes coger tu licencia. Pero yo vengo manejando, les cuento esto porque yo llevo manejando ya, oye, desde los 14 años. It's a long time. Y entonces, pero ahora en mis años dorados, mis ojos no ven como antes. Las reflexiones no son iguales que antes. Yo mismo me doy cuenta. Rita, pobrecita, ella es la que más se asusta cuando yo voy manejando con ella. Y ella tiene que decirme, José, mira. Bueno, ahora lo que les digo es que ahora yo estoy manejando más lento que antes. Me toma más tiempo. Pero tú sabes, ahora más que nunca me están dando la señal internacional de la paz. Tú sabes, me pasan por el lado y me hacen una seña fea, a menudo. El otro día me dieron la señal internacional de la paz y tenía un bumper sticker cristiano. Y uno dice, ¿qué clase de cristiano? ¿Qué clase de conversación? ¿Qué ejemplo está dando? Por favor, si usted tiene un bumper sticker con el nombre de esta iglesia en su carro y usted hace eso, quítelo.
quítelo de su carro. Sí. Ahora, Pablo no condena el humor sano. No es eso. Tampoco Pablo nos pide que seamos gente triste, de caras largas, que no se atreven a decir ninguna cosa que provoque una risa inocente. No, la Biblia misma dice que la risa es medicina para tus huesos, para tu cuerpo. Pero hay cosas con las cuales los cristianos no deben bromear. Algunas porque son muy sagradas y otras porque son muy sucias. Pablo reúne las palabras deshonestas, las necedades y las truanerías y las describe como cosas que no son apropiadas para los creyentes. No convienen que hagamos eso. Podemos destruir nuestro testimonio cristiano con ese tipo de hablar. Sino que Pablo dice que en vez de utilizar esas palabras y esos gestos, lo que debemos hacer es acciones de gracias. La palabra griega traducida aquí en este texto por acciones de gracias, el mismo Juan Calvino escribió que esta palabra también admite la traducción palabras de gracia. No acciones de gracia, sino palabras de gracia. Debemos, pues, hablar de esa forma. Como Pablo dijo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso es lo que es una palabra de gracia, una palabra edificante, una palabra que motiva a los creyentes y a personas en general, tú sabes, a actuar como deben. Entonces, palabra de gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, el apóstol da 3 razones por qué debemos de evitar estos pecados en nuestra vida. Y ya vimos la primera. Estos pecados se deben evitar por las personas que profesan ser cristianos porque son extraños a la naturaleza y al carácter de nuestro Padre Celestial. Y la nuestra ahora también. Nuestra naturaleza es una naturaleza de Dios, divina. Entonces debemos evitar estas actividades y estas palabras porque son extraños a la naturaleza y carácter de nuestro Padre Celestial. Y si somos ordenados a imitar nuestro Padre, no podemos hacer nada que Él no haría. Pero Pablo también añade 2 razones más. Y aquí está la segunda, en Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el carácter del reino de Dios es tal que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, aquellos que se describen de esta forma muestran un carácter totalmente incompatible con este reino de Dios en el cual pueden entrar solamente los que han sido regenerados. Tú sabes, por eso no podemos participar de estos pecados. Ahora, Pablo no está enseñando, nunca lo haría, nunca lo hizo. Pablo no está enseñando en este pasaje que un cristiano pierde la salvación si comete algunos de estos pecados vergonzosos y no se arrepiente. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Sino que él está enseñando que la vida de un fornicario o inmundo o de un avaro da testimonio del hecho de que desconocen la gracia de Dios y de que todavía están perdidos. Por eso no van a entrar al reino de Dios. Entonces, mis amados, el fornicario mencionado aquí es el que practica cualquier clase de inmoralidad, inmundicia sexual.
Sexo antes del matrimonio, ya estudiamos esto a fondo, y fuera del matrimonio es una inmoralidad sexual. Y a eso añádele las inmundicias también. Todo es inmoralidad. El inmundo, en este contexto, es la persona cuya vida se caracteriza por practicar la impureza sexual. Ahora, noten aquí, dice que el avaro es un idólatra a causa de su codicia por las cosas, ya sean materiales o sensuales. Se erige en su corazón un objeto de adoración diferente a Dios. Por eso dice que es un idólatra. Esta referencia indica que la idolatría y la sensualidad están estrechamente unidas. La sensualidad es una forma de la idolatría. Díganle eso a la juventud de hoy en día, a las mujeres y hombres también. Pablo afirma que tales personas no tienen herencia con los redimidos en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, esta es otra razón para evitar estos pecados. Pues piensen, ¿cómo yo, siendo un cristiano salvo, voy a participar de los mismos pecados que cometen aquellos que no tienen herencia? Esa es la idea de Pablo. ¿Cómo yo voy a continuar haciendo lo que hacen los paganos, la gente inconversa, si yo he sido salvo? Dios espera algo diferente de nosotros. Ahora, una segunda razón para evitar los pecados relativos a la inmundicia, fornicación, inmundicia, es debido a la ira de Dios. Fíjate, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Pablo advierte a los efesios en cuanto a no permitir que nadie te engañe o los desvíe con palabras vanas en cuanto a estos pecados antes mencionados. Es por causa de estos mismos pecados que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero la frase, los hijos de desobediencia, no se refiere a los cristianos desobedientes, que hay muchos. Cristianos no se está refiriendo a cristianos desobedientes, sino que siempre los hijos de desobediencia, siempre es una designación de los inconversos. Y entonces, fíjese aquí, en los cuales anduviste también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero ya no, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo exhorta a sus lectores a que no participen en los pecados con aquellos sobre los cuales vendrá la ira de Dios. Y la idea de nuevo es que si ellos habían sido librados, me refiero a los efesios y nosotros por extensión, si hemos sido librados del castigo de la ira de Dios, debemos también librarnos de los pecados que serán castigados. Así, si un día Dios va a revelar su ira contra toda impiedad y injusticia de los hombres, y bueno, como nosotros, siendo cristianos, vuelvo y repito, vamos a participar. Y hay dos formas de participar, activamente o pasivamente. Tú sabes, me refiero a las palabras deshonestas, filthiness, inmundicias y todas esas cosas. No podemos participar porque sabemos que un día Dios va a castigar eso con su ira. El cristiano nacido de nuevo debe comportarse como lo que es. ¿Y qué es lo que somos? Ahora somos santos hijos
de Dios. Entonces debemos de comportarnos como lo que somos ahora en Cristo, no de otra forma. La vida de un cristiano debe demostrar el cambio de naturaleza que Dios le ha otorgado. El creyente que no obedece esta palabra corre el riesgo no de perder su salvación, pero sí de perder la bendición de Dios sobre su vida. Un creyente que no ha sido librado de estos pecados vergonzosos, que no convienen y que nunca deben mencionarse ni una sola vez entre los santos, será avergonzado cuando Cristo venga y recibirá pérdida en el día que Cristo juzgue las obras del creyente. Así que tenemos que reverenciar a Dios, tener temor de Dios, porque o vamos a recibir galardones o pérdida. Usted escoja. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy. Ayúdanos, Señor, a librarnos de todas estas cosas malas y ayúdanos a honrarte a ti en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.